Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre vamos a estar estudiando este tema muy importante que lleva por título Lecciones del libro de Marcos. Y durante esta semana que ya hemos empezado, ya estamos avanzando, estamos estudiando este tema muy interesante que se titula Sanando la mente. Aquí estoy muy seguro que tú ya estás repasando el texto que hemos de aprender, pero quiero invitarte a que lo puedas leer conmigo una vez más. Vamos a leerlo allá en el libro de Salmos, capítulo 103, verso 2 y verso 3. Y ahí leemos así: Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Muy bien, con este pensamiento, con este texto en nuestra mente, quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos delante de su presencia, agradecidos por este día que nos permite, agradecidos también porque nos permite encontrarnos a través de este medio para estudiar su palabra. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar y queremos pedir también que al estudiar su palabra podamos ser confortados por ella, podamos aprender las lecciones que son necesarias para este día y que podamos tener la plena confianza en que Dios va a obrar en nuestras vidas. Bendíganos con su buen espíritu y sus buenos ángeles durante el estudio de esta lección. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio para el día de hoy. El día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual se titula Jesús habla de la curación de la mente. Y nuestra primera pregunta nos dice así: al ver a este hombre enfermo, ¿qué dijo Jesús? Muy bien, recuerden que se abrió el techo y comenzaron a bajar una camilla. Y estando allí Jesús, su discurso, su enseñanza, su predicación fue interrumpida. Cuando Jesús ve a este hombre, algo ocurre. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice que pasó. Acompáñame a leer este siguiente párrafo en el libro de Marcos, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 5. Y nos dice así: y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Muy bien. Imagine, las personas estaban allí. Estaba llena la casa, muchas personas estaban allí. Y cuando este hombre baja, Jesús lo ve, este hombre también le está mirando. Y allí se siente avergonzado por sus pecados. Recuerde que él había cometido pecados que le había llevado a esa enfermedad. Y allí Jesús le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Será que eso necesitaba este hombre? Veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía. Leamos lo que está escrito en el Diario de todas las Gentes, en la página 234, que nos dice así: ahora, con palabras que cayeron como música en los oídos del enfermo, el Salvador dijo: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. La carga de desesperación se desvaneció del alma del enfermo. La paz del perdón penetró en su espíritu y resplandeció en su rostro. Su dolor físico desapareció y todo su ser quedó transformado. El paralítico impotente estaba sano. El culpable pecador perdonado. ¿Nos damos cuenta? Este hombre vivía afligido por su pecado y el pecado le había traído como consecuencia enfermedad en su vida. Pero ahora la carga del pecado había desaparecido, sus pecados le eran perdonados. Ahora su mente estaba sana, ahora él estaba contento, pero también estaba sano su cuerpo físico. Pero veamos qué más aconteció, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: con fe sencilla aceptó las palabras de Jesús como la bendición de una nueva vida. No presentó otro pedido, sino que permaneció en bienaventurado silencio, demasiado feliz para hablar. La luz del cielo se reflejaba en su semblante y los concurrentes miraban la escena con reverencia.
Esto es, después de que Jesús le perdonó los pecados a este personaje, él no podía decir nada. Y todas las personas estaban allí quietas. Imagine, de repente está usted escuchando las palabras de Jesús y el techo se abre y allá bajan una camilla. Y después le dice, tus pecados te son perdonados. Él no podía decir nada. Y las personas alrededor estaban mirando lo que estaba pasando. Es una escena impresionante. Pero ahora veamos qué es lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo reaccionaron los escribas a estas palabras? Muy bien. En cuanto que este hombre era lo que necesitaba, se sentía agobiado por su mal, se sentía indigno por su mal, se sentía mal en la presencia de Jesús, pero también reconocía a Jesús como su único Salvador. Mientras que él estaba regocijado, contento, lleno de gozo, su rostro había cambiado, su vida había sido cambiada también. Los escribas, ¿cómo reaccionaron? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso número 6 y verso número 7. Leamos lo que dice allí. Algunos de los escribas estaban sentados allí y razonaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino uno solo? Dios. En cuanto que aquel hombre que estaba muy necesitado se sentía gozoso por las palabras que acababa de escuchar, los escribas que también estaban allí decían, ¿por qué habla de esta forma? ¿Por qué está diciendo eso? No debería decir esto. Blasfema porque solamente uno puede perdonar pecados, Dios. Esto es lo que ellos estaban pensando dentro de sí. Estaban razonando estas cosas de esta manera. A ver, vamos a pensar. Solamente uno puede perdonar pecados, es Dios. ¿Por qué está hablando de esta manera? Quiero que me acompañes ahora a que ampliemos este pensamiento en el Espíritu de Profecía. Leamos lo que está escrito en El Deseo de todas las gentes, en la página 234. Mira cómo dice. Los rabinos habían esperado ansiosamente para ver en qué forma iba a disponer Cristo de ese acto. Recordaban cómo el hombre se había dirigido a ellos en busca de ayuda y le había negado toda esperanza o simpatía. No satisfechos con esto, habían declarado que sufría la maldición de Dios por causa de sus pecados. Notaron el interés con que todos miraban la escena y los abrumó el temor de perder su influencia sobre el pueblo. Recuerde que este hombre había ido con los rabinos, con los fariseos, los había buscado para ver si encontraba algún alivio en ellos. Y ellos le negaron totalmente. Muy bien. Ya leímos que fríamente le dijeron que su caso no había cura, no había forma de arreglarlo. Sin embargo, Jesús ahora les dijo, tus pecados te son perdonados. Y ellos iban a ver cómo Jesús iba a reaccionar. Y ellos, que no habían podido hacer ninguno de los milagros de Jesús, que Jesús estaba abarrotado de personas allí que fueron a verlo, estaban siguiendo su enseñanza, ellos tuvieron temor de que de repente ellos ya nadie les hiciera caso. Veamos qué más pasó. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Jesús había declarado que los pecados del paralítico eran perdonados. Los fariseos se aferraron a estas palabras como una blasfemia y concibieron que podrían ser presentadas como un pecado digno de muerte. Dijeron en su corazón, blasfemias, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Ellos estaban muy claros en esa parte. Solamente Dios podía perdonar pecados. Y ellos ahora estaban diciendo, aquí Jesús está hablando blasfemias. Solamente uno puede perdonar pecados y este es Dios. Pero recuerde que este paralítico había acudido a ellos en busca de ayuda, pero no la había recibido. Pero continuemos. Veamos ahora qué nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo respondió Jesús a sus dudas? Muy bien. ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Solamente es Dios. Ahora, ¿cómo responde Jesús ante esta situación? Veamos lo que
La palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, capítulo 2, y ahora vamos a leer el verso 8 hasta el verso 11. Mira cómo dice. De inmediato Jesús, dándose cuenta de su espíritu, de que razonaban así dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué razonáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esto estaban razonando, bueno, solamente uno puede perdonar pecados. Y Jesús le dijo: ¿por qué ustedes están pensando de esta manera? Pero ahora les voy a mostrar que tengo autoridad para perdonar esos pecados. Porque decir que alguien puede perdonar un pecado era sencillo. Ahora que los pecados fueran perdonados realmente, es una cosa que se puede poner en tela de juicio. Pero recuerden que este hombre estaba en esa condición por causa de sus pecados. Sus pecados le habían llevado a esta condición. Ahora, el perdonarle los pecados tendría que sacarle de esa condición. Por eso Jesús le pregunta: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, o levanta tu camilla y anda? Ahora iba a mostrar que los pecados se habían sido perdonados y va a venir la acción ahora. Muy bien, acompáñame a leer cómo lo describe el espíritu de profecía. Leamos este párrafo. Deseado todas las gentes, página 234, nos dice así: fijando en ellos una mirada bajo la cual se atemorizaron y retrocedieron, Jesús dijo: para que sepáis, ¿por qué pensáis más en vuestros corazones? ¿Por qué que es más fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Muy bien, entonces ya dijimos, Jesús le perdonaba los pecados, y lo que había acarreado su enfermedad, ahora se le iba también. Esto es, la señal de que sus pecados habían sido perdonados es que también su enfermedad era sanada. Ambas cosas al mismo tiempo. Vamos a ver qué pasó, pero más adelante, porque por hoy nuestro estudio ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos entonces una oración. Acompáñame a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado seas tu nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud, porque nos permite encontrarnos aquí para poder estudiar su palabra. Hemos visto cómo se ha manifestado Jesús y cómo ha perdonado el pecado de este hombre, la necesidad que tenía, y cómo no apenas le perdonó, pero también le sanó. Queremos pedir que usted nos ayude a confiar plenamente en estas palabras y tener la certeza de que Jesús no apenas nos perdona, pero también nos sana. Guárdenos ahora, bendíganos con su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.